cómo abordar el duelo anticipado desde el diagnóstico de una enfermedad compleja en los adolescentes. Espero que lo disfruten. Hola, buenos días. Muchas gracias, Julio, un gran amigo mío también. Gracias por la invitación y un gusto poder estar aquí con ustedes. Ok. Bueno, el duelo anticipado desde el diagnóstico de una enfermedad compleja en adolescentes. Y el día de hoy quiero abordar esta parte del duelo desde dos enfoques. Uno, desde el enfoque de pérdidas, ya que los pacientes con una enfermedad tan compleja como el cáncer van atravesando diferentes pérdidas a lo largo de este proceso, y también el duelo anticipado por muerte del mismo paciente. ¿Y qué es el duelo? Bueno, el duelo es una reacción normal ante la muerte de un ser querido, pero como también les decía, tiene que ver también con respuestas emocionales, conductuales y cognitivas ante una pérdida significativa. Pero ¿ante qué pérdidas se enfrentan estos adolescentes? Bueno, para empezar, la pérdida de la salud. El hecho de estar en proceso diagnóstico de una enfermedad tan compleja como es el cáncer, pues ya están atravesando por un proceso de duelo. También atraviesan cambios físicos, sobre todo en la autoimagen, todos los síntomas secundarios debido al tratamiento, como las náuseas, los vómitos, la alopecia, cambios en la coloración de la piel, entre otros cambios físicos, pues también son parte del duelo por los cambios en la autoimagen. Cambios en el estilo de vida también se llegan a presentar porque, bueno, ¿qué es el estilo de vida? Son todos los hábitos, son las actividades que realizas en tu tiempo libre, la actividad escolar, no sé, toda tu vida en sí, tu lugar de residencia, todo esto cambia. Entonces, todo esto también es un duelo. Y no olvidemos que por la edad en la que se encuentran los adolescentes, se encuentran en un cambio de su desarrollo. Cuando viene una enfermedad tan compleja como el cáncer, pierden en gran parte esa autonomía, esa independencia que están apenas adquiriendo por la etapa de desarrollo en la que se encuentran. ¿Y cómo se dan estas respuestas de duelo, de sufrimiento? Bueno, pues están influenciadas por la amenaza, que ya dijimos cuáles son esas amenazas, como la náusea, el cambio de domicilio, la alopecia, incluso pérdida de alguna extremidad debido a osteosarcoma. Y cuando podemos influir en las amenazas, pues claro que también va a representar un cambio en cómo se manifiesta el duelo. También tenemos que explorar los recursos con los que cuenta nuestro paciente. ¿Qué estrategias de afrontamiento tiene para hacer frente a la situación, así como su red de apoyo, entre otros aspectos que necesitamos evaluar, que estos, bueno, vienen dados por sus antecedentes o por el aprendizaje que han tenido a lo largo de su vida? De esta forma, todo esto va a influir en cómo se manifiesta el duelo y también cómo va a representar o cómo va a influir en sus síntomas físicos y psicológicos en general. Algunas reacciones psicológicas de duelo pues vienen dado como respuestas de adaptación, respuestas como tristeza, enojo, irritabilidad son parte de estas respuestas. También algunas evitativas o silencios que pueden llegar a presentar los adolescentes. Algunas de ellas, algunos adolescentes hacen como que están dormidos, como que no te escuchan, como una forma de no hablar o de evitar la realidad. Otras de las respuestas son mixtas, emotivas, cognitivas. Los adolescentes pueden tener ciertos pensamientos como, no sé, ya no volveré a tener la misma vida de antes, esto es terrible, entre otros pensamientos que pueden influir en cómo se sienten. También reacciones que no cumplen criterios para trastornos mentales, que esto es muy común, que los adolescentes presenten ciertos síntomas de ansiedad y de depresión
que no cumplen los criterios totalmente para un trastorno, y también algunas reacciones que van a dificultar su adaptación, que aquí sí ya podemos estar hablando de algún trastorno del sueño, trastorno de depresión o de ansiedad. Justamente desde este panorama, Rodríguez y colaboradores hicieron un estudio para detectar cuál es la prevalencia de los trastornos mentales en adolescentes con cáncer y encontraron que en su muestra un total de 65% presentó un diagnóstico psiquiátrico, de los cuales el 46%, o sea, la mayoría de ellos, presentaron un trastorno de adaptación. Y efectivamente nos podemos encontrar que en lo cotidiano, en la parte clínica, los trastornos adaptativos son los que suelen presentarse con mayor frecuencia. Pero ¿en qué momento es importante que el psicólogo tenga ese primer contacto con el adolescente? Bueno, particularmente veo pacientes con leucemia linfoblástica y ellos pasan unos días de prediagnóstico en donde se les realizan ciertas pruebas, ciertos exámenes para justo confirmar o corroborar el diagnóstico. Y desde ese momento es muy importante realizar el primer contacto con una actitud empática, de escucha, tratar de que ellos se sientan en confianza. La verdad es que trabajamos en estos primeros contactos en generar este vínculo terapéutico. La exploración es muy importante de cómo se sienten, cómo están viviendo este contexto nuevo para ellos, con máquinas que nunca habían visto, personas que no habían visto. Entonces es muy importante explorar esta parte, así como sus intereses, cosas que normalmente hacían antes y que les generaban bienestar. Y claro, la intervención psicológica como tal. Entonces, en esta fase prediagnóstica nos enfocamos mucho, como les decía, en generar ese vínculo terapéutico, pero también en realizar las evaluaciones correspondientes, una entrevista inicial, así como evaluaciones que no solamente se dan en esta etapa, sino en las subsecuentes. Contención emocional ante todos los cambios que se han ido presentando en los adolescentes, psicoeducación, es decir, para qué van a servir ciertos procedimientos, ciertos estudios, a quién le pueden pedir ayuda, a quién pueden expresarle sus dudas, todo es parte de la información, orientación y psicoeducación. Y las técnicas de intervención que van a ir enfocadas en este proceso de adaptación. Cuando ocurre el diagnóstico, esto es la comunicación de la confirmación de un diagnóstico como el cáncer, pues también es muy importante el seguimiento del psicólogo, ya que en este momento acompañamos al equipo médico de oncología a la comunicación de esta información y es muy importante tratar de implementar ciertos protocolos para la comunicación de malas noticias, que sé que también les van a hablar al respecto. Aunque esta es una etapa bastante breve, que es tal cual la comunicación de la noticia, suele ser muy intensa, muy fuerte emocionalmente, porque bueno, anteriormente muchos tienen esperanza de que los resultados sean negativos y en este momento aterrizan de que ya no hay vuelta atrás y que viene un cambio muy grande para ellos. Entonces, es común que durante este momento se realice intervención en crisis, así como días posteriores, psicoeducación, para fortalecer toda la información médica que se les han dado sobre lo que es su enfermedad, los tratamientos, los efectos secundarios y pues el seguimiento, los cuidados que tienen que llevar. Así como una intervención desde la terapia cognitivo-conductual. Justo la terapia cognitiva conductual la vamos a centrar a lo largo de todo el tratamiento para afrontar los procedimientos para manejo de dolor, para manejo de ansiedad, psicoeducación, de por qué hay que mantener higiene, de por qué hay que tomarse todas las medicinas, por qué hay que llevar terapia intratecal, entre otros procedimientos médicos. Trabajamos en el apego al tratamiento y el manejo de los síntomas.
Como pueden ver, durante todo este proceso pues están dando cambios y la intervención psicológica va enfocada a trabajar con ellos emocionalmente, porque estamos hablando de duelos desde el momento del diagnóstico. También es importante realizar evaluaciones neuropsicológicas, ya que uno de los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos a largo plazo, pues son alteraciones en la atención, en la memoria, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, entre otras áreas cognitivas, y es muy importante tener estas evaluaciones para ver qué necesitamos rehabilitar o reforzar. Así también evaluaciones emocionales. Con los adolescentes podemos utilizar HATS, que es una evaluación de ansiedad y depresión hospitalaria, o también los inventarios de Beck, tanto de ansiedad como de depresión. Estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar con ellos. Es muy importante ser muy creativos también a la hora de realizar las intervenciones. Aquí, por ejemplo, estamos hablando para la parte de psicoeducación con ellos de qué tratamientos suelen utilizarse para tratar el cáncer, así como sus efectos secundarios, donde aquí ellos pueden ir seleccionando los que han llegado a presentar. Así también trabajamos los cambios en la apariencia física para que ellos puedan ir fortaleciendo su autoestima. Otras de las estrategias es el manejo del dolor. Esta es la abeja bus y es una de las herramientas que podemos utilizar, que se coloca a unos centímetros del procedimiento médico. Es una abeja que vibra y las alas están congeladas y bueno, nos ayuda para el manejo del dolor. Se basa en la teoría de la compuerta del dolor y bueno, también podemos utilizar otras herramientas como la distracción instrumental y cognitiva, así como la relajación, la respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, algunas estrategias de mindfulness como 5, 4, 3, 2, 1, también la atención plena a la vida cotidiana, entre otras herramientas que podemos utilizar, desde la terapia cognitiva para debatir pensamientos que puedan estar generando malestar emocional y de esta forma encontrar pensamientos alternativos y que permitan adaptarse más al paciente. Hay algunos juegos de mesa que podemos utilizar con adolescentes también para trabajar todos estos pensamientos que puedan estar teniendo y puedan ellos lograr su adaptación, o desde la terapia de activación conductual, que ya son las terapias de tercera generación, en las que trabajamos, por ejemplo, depresión, o desde la terapia de aceptación y compromiso, que suele utilizar metáforas como la de ver las nubes pasar, donde es una metáfora en la que se considera las nubes oscuras como esos pensamientos negativos que nos hacen tener cierto malestar emocional y la importancia del justo no apegarse a esos pensamientos. Hablé entonces de lo que son las pérdidas, los duelos y a grandes rasgos sobre intervenciones que realizamos desde la parte de psicooncología y que desde ahí estamos trabajando en duelos, pero hay un duelo en particular que viene cuando hay una transición a los cuidados paliativos exclusivos. Y me refiero a cuidados paliativos exclusivos cuando ya no hay una opción de tratamiento curativo. Entonces, es un tratamiento enfocado en la calidad de vida y es aquí súper importante entonces comenzar a hablar del duelo anticipado ante la posibilidad de la muerte. La comunicación, aunque es un tema bastante relevante en todo el proceso de la enfermedad, en este momento se vuelve todavía muchísimo más. Los adolescentes, por la edad en la que se encuentran, ellos la verdad es que ya son bastante conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Muchas veces parte de la comunicación te lo dicen como, bueno, creo que las cosas no están tan bien. Y ahí es muy importante que nosotros podamos abrir esos canales de comunicación y preguntarle, bueno, ¿por qué piensas eso? Y entonces ellos nos van a decir, bueno, es que yo noto cuando mi mamá sale, se encierra en el baño, llora, regresa con los ojos rojos, me evita la mirada para que no me dé cuenta. He notado que la enfermera ya no suele
ser tan bromista conmigo cuando viene y me visita. He notado cuando los doctores piden hablar a solas con mis padres. Entonces, la verdad es que ellos están bastante conscientes y se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Entonces, en esta comunicación, cuando ellos comienzan a expresarlo, pues es muy importante también continuar explorando y fortaleciendo su expresión. Preguntarles, bueno, ¿y tú qué te imaginas? ¿Qué te está pasando? ¿Te gustaría hablar con alguien al respecto? ¿Con alguien en particular? ¿Tienes alguna duda que quieres que te ayude a formular? Si fuera verdad lo que estás pensando, ¿qué es lo que más te preocuparía? Y de esta forma podemos ir explorando todas sus emociones y pensamientos, ya que es muy importante tomar en cuenta a los adolescentes para las decisiones difíciles. Ellos realmente son capaces de poder decidir qué quieren y qué no quieren. Y también la atención a la calidad de vida, en donde, claro está, también la atención psicológica se vuelve algo súper importante en este momento, con algunas de las estrategias que ya vimos anteriormente, que comenté a grandes rasgos, además de otras en particular, tratando en todo momento de respetar la intimidad. A veces quieren espacio, a veces no quieren hablar de ciertas cosas y es válido también, y en la medida de lo posible fomentar su autonomía, porque pues ya han tenido demasiadas pérdidas a lo largo de su proceso. Y en la medida que podamos hay que tratar de fortalecer y fomentar esa autonomía. También trabajamos en este momento el legado y la espiritualidad. Muchos adolescentes tienen temor de ser olvidados. Es uno de sus grandes temores. Entonces, el crear recuerdos, el que ellos sientan que dejan algo en el mundo, en su familia o en las personas importantes para ellos, se vuelve muy importante. Algunas veces es bueno para ellos generar como cartas, cajas del recuerdo, donde pongan poemas, pensamientos, objetos que son importantes y que ellos quieran dejar a su familia. En esta etapa también para los adolescentes ya es posible trabajar la parte de la espiritualidad, que no solamente entendida desde la parte religiosa, sino esa conexión que pueden tener con ellos mismos, con los otros, o incluso esa conexión con lo trascendental. Y es también importante la atención en los distintos contextos, tanto en los ámbitos hospitalarios como en domicilio, entre otros. Y como les decía, todo esto realmente va a influir en cómo se va a desarrollar ese duelo anticipado. Pero ¿qué es ese duelo anticipado? Bueno, es esa tarea de ir haciéndose a la idea de la posibilidad de la muerte, quizás atreverse a imaginar con terror, con miedo, cómo será el final y el después de ese final. Esto de alguna forma ayuda a ir aceptando, sí, con dolor, la realidad de la muerte, y nos ofrece la posibilidad de compartir sus sentimientos y prepararse para la despedida. El concepto de muerte de los adolescentes es muy similar al que tenemos como adultos. En ellos, debido a su desarrollo cognitivo, ya tienen la comprensión de estos 4 conceptos. El primero, la universalidad, y esto es que saben que todo lo que vive va a morir. Irreversibilidad de la muerte, que saben que quien muere ya no puede regresar a la vida. La parte de no funcionalidad, que hace referencia a que cuando alguien muere, pues sus órganos dejan de funcionar, ya no respira y por lo tanto tampoco ya no duele, ya no tiene dolor, ya no siente tristeza. Y también que la muerte tiene una causa y generalmente pues son causas internas. Incluso si la muerte fuera, no sé, por medio de un accidente que puede parecer externa, al final lo que se daña es algo interno y es lo que genera la muerte. Y bueno, parte también, me regreso un poquito de las diferencias de la concepción de la muerte, quizás con los adultos, es que de alguna forma a veces tienen cierto sentido de invulnerabilidad. Esto quiere decir que pueden detectar, sí, es cierto, la muerte es posible, mi enfermedad que tengo puede causar la muerte, pero no me va a pasar, ¿no? Entonces a veces pueden tener este sentimiento.
Y algunas reacciones emocionales de duelo anticipado son síntomas parecidos a la ansiedad y depresión, sin que lleguen necesariamente a ser un trastorno. Pueden mostrarse irritables, enojados, ya que muchos adolescentes de hecho presentan la depresión con este principal síntoma como la irritabilidad y el enojo, más que la tristeza. ¿Por qué? Porque es más fácil sentirme enojado que sentirme vulnerablemente triste. Y algunos de ellos pueden presentar negación, ya más adelante hablaré sobre esta parte, y pueden llegar a experimentar disonancia cognitiva, esto es, creer en dos hechos opuestos a la vez. Por un lado, creen en el doctor, en su oncólogo, el que ha estado con ellos durante todo su tratamiento, que les dice pues que la enfermedad no está bien, que se ha puesto grave, pero por otro lado también tienen la esperanza a que las cosas mejoren, a que se recupere, a que ocurra un milagro. Y la esperanza no es igual a negación, son cosas bien diferentes. Es válido que tengan esperanza y no tenemos por qué arrebatarles la esperanza a que las cosas mejoren. Los adolescentes también pueden tener sentimientos de culpa debido a que son capaces de observar cómo su familia se desgasta física, emocionalmente, debido a su enfermedad, a los cuidados que requiere, a que su familia deja de realizar actividades a lo mejor de ocio, de salidas, por estar cuidándolo, y entonces ellos empiezan a tener estos sentimientos de culpa. Una vez una adolescente me dijo, es que yo ya quisiera morir, quiero que ocurra rápido, pero me siento culpable por pensar esto, porque mis papás han venido a este hospital para luchar lo más que se pueda para salir de esto y a que se cumpla mi trasplante. Pero la realidad es que yo ya no quiero y no quiero decirlo y me siento culpable, ¿no? Entonces, a veces entonces adoptan ciertas actitudes protectoras hacia sus padres para evitar que ellos se sientan tristes o molestos o enojados. También cuando los adolescentes observan que a los padres les cuesta trabajo abordar temas de la muerte, de despedidas o temas relacionados a esto, ellos empiezan también a evitar estos temas como una forma de proteger a sus padres. También pueden presentar aislamiento social debido a todos los cambios físicos muchas veces que tienen, y a veces solamente quieren estar a solas o con su familia, y también es parte de los síntomas que pueden presentar de depresión. Disminución de actividades de agrado, también puede ser por la falta de energía, la fatiga, que son síntomas también al final de la vida, o realizan menos actividades variadas, adolescentes que solo están en el celular, no hacen otra cosa más que estar ahí, o duermen o cierran los ojos. Entonces estas también pueden ser respuestas evitativas, o también porque ya no hay tanta motivación para realizar algunas cosas. Y cuando se presenta esto, muchas familias se preocupan mucho de no ver sonrisas en su hijo, de no ver felicidad, y tienen esta sensación como de que tengo que hacer. Pero también es importante entender que parte del proceso de morir es que dejan de tener interés en ciertas cosas de la vida, como una parte también de desapegarse a ella. Decíamos que la comunicación es muy importante en esta etapa, pero ¿qué ocurre cuando hay conspiración del silencio? Este acuerdo implícito o explícito de que no se le diga nada al paciente sobre lo que le está ocurriendo, y esto muchas veces solicitado por la familia, e incluso forman parte algunos profesionales de la salud. Bueno, hay una conspiración del silencio adaptativa, y es cuando es el paciente quien evita que se le informe. Y así como el adolescente tiene derecho a conocer lo que está ocurriendo, también tiene derecho a que no se le informe si él no lo desea. Llevará su proceso, llevará sus tiempos, y mientras el hecho de no ser informado no afecte su apego al tratamiento para su calidad de vida, pues
Creo que es válido que ellos puedan decir, no quiero ser informados. Sin embargo, también hay una conspiración del silencio desadaptativa y ocurre cuando el paciente quiere conocer qué está pasando, pero la familia no quiere proporcionarle la información. ¿Y qué causas hay detrás de esta conspiración del silencio? Muchas veces tiene una función de necesidad de proteger al paciente. Las familias nos dicen es que no quiero que se ponga triste, ya tiene suficiente con tener cáncer, con no ver a sus amigos, con no estar en la escuela, como para que ahora le digamos que ya no tiene una cura a su enfermedad. También hay un temor al desbordamiento emocional del adolescente, que muchas veces la familia nos dice es que se va a deprimir, no va a llorar mucho, no voy a saber qué hacer. Pero también puede ser una respuesta de autoprotección de la propia familia, porque quizás no cuenta con los recursos emocionales, cognitivos, conductuales para afrontar la situación. Incluso también puede haber personal o equipo de salud que presenten esto o tengan dificultades para establecer una comunicación respecto a estos temas. ¿Qué consecuencias en el adolescente va a tener la conspiración del silencio? Va a tener muchos problemas emocionales, genera barreras en la comunicación, dificulta que sean parte de la toma de decisiones, porque a ver, ¿cómo puedo tomar una decisión si no estoy informado de lo que me pasa y de las posibilidades que puedo tener de tratamiento enfocado en mi calidad de vida? Pueden vivirse solos, sentimientos de soledad, porque a pesar de que ellos noten que las cosas no están bien, no pueden compartir lo que sienten con las personas que más aman, que son su familia, y viven este proceso en soledad. También disminuye la confianza hacia el equipo de salud, hacia sus padres, hacia el resto de la familia. Y pasa algo también muy interesante, que se han hecho estudios y se ha encontrado que el vivir toda esta comunicación tan complicada, en los adolescentes perciben más intensos sus síntomas físicos, como el dolor, por ejemplo. Bueno, ya dijimos, difícilmente será parte de la toma de decisiones y la elaboración del duelo anticipado, pues también será más complejo. Las estrategias generales para manejar esta conspiración del silencio, pues es primero asegurarnos lo que sabe el paciente hasta este momento, qué se imagina que está pasando y qué tanto quiere saber o conocer. Escucha activa, la familia también, no juzgarla, porque de verdad muchas veces, no, o sea, siempre que yo he visto conspiración del silencio, nunca ha venido desde un quiero hacer daño, siempre es desde un instinto de querer proteger al otro o autoprotegerse. Entonces, tratar de no juzgar, tratar de evaluar las causas, preguntarle a la familia qué es lo que más le preocupa de que su hijo se entere sobre su pronóstico. Facilitar la expresión emocional, valorar los recursos con los que cuenta tanto el paciente como la familia y evaluar en el paciente la autopercepción de gravedad de su enfermedad. Hay dos dimensiones de la conspiración del silencio y la primera es cuando la familia definitivamente rechaza que se le comunique la gravedad al paciente, y aquí sí que parte de la intervención es sí un poco confrontativa, pero con mucha calidez, con mucha cautela, sobre todo anticipándonos a las consecuencias de que se desarrolle esa conspiración del silencio. Nosotros podemos preguntarle a la familia, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo te vas a sentir cuando tu hijo se dé cuenta de cómo están las cosas en realidad y que sepa que no se lo comunicaste? ¿Qué va a pasar cuando se entere por otras personas? ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿No? Entonces es un poquito tratar de que la familia vea las consecuencias que pueden llegar a ocurrir, porque en el momento en que se dé cuenta y que va a pasar, porque son adolescentes y se dan cuenta de las cosas, van a ser dos golpes. Uno, el de la información en sí, el que su pronóstico es malo, y el otro, pues que mi familia no me ha dicho nada, que mi familia ha ocultado la información durante tanto tiempo, ¿no? Entonces aquí es un doble golpe.
Y otra de las dimensiones de la conspiración del silencio es cuando la familia sabe que el paciente ya sabe de alguna forma su pronóstico, pero se trata a toda costa de evitar la comunicación al respecto. Y aquí también podemos abrir canales de comunicación con la familia, con el paciente, para que puedan expresar sus sentimientos, sus miedos, sus preocupaciones. Una de las formas también que podemos abordar a la familia es, bueno, ¿qué costo ha traído para ti o qué desventajas tiene para ti hacer como que él no pasa nada frente a él? Hacer como que todo está bien, cuando en realidad por dentro te sientes demasiado triste, ¿no? ¿Qué costos tiene para ti tratar de poner esta careta de que las cosas están bien? ¿Cómo crees que se sienta él de que pues ya conoce la situación y no puede hablar con las personas que más ama, como son ustedes, su familia? ¿No? Entonces son de alguna forma preguntas que nos ayudan a que la familia pueda reflexionar al respecto y se puedan abrir los canales de comunicación. La negación, esto ocurre cuando el adolescente ya fue informado, pero no cree en esa información. Hay un conflicto entre el conocimiento de ese hecho y la creencia en él. Y esto sobre todo llega a ocurrir en una primera fase, cuando los primeros días, las primeras semanas, cuando son comunicados sobre su pronóstico. Y algunas posibles causas es quizás ciertos afrontamientos previos similares, quizás afrontamientos de tipo evitativos o como una forma de adaptación. Ya vamos a ver cuál es la ventaja también de la negación, porque tiene sus ventajas. También puede deberse a variables culturales o quizás vivencias del adolescente, de otros familiares o conocidos que han atravesado enfermedades complejas y cómo pues ha terminado con su vida esta enfermedad. La ausencia de síntomas, cuando los adolescentes no tienen tantos síntomas físicos, pues como que dicen, es que lo que me dijeron no es verdad, yo me siento bien, no tengo dolor, camino, hago las cosas que me gustan, y entonces eso dificulta la creencia en la información. También lo contrario, el hecho de que tengan la persistencia de un síntoma en particular, por ejemplo, el dolor, hace que se concentre únicamente en ese síntoma y entonces deje de pensar en cómo está la realidad de su situación médica. Otro síntoma que también a veces es difícil controlar es las náuseas, los vómitos, entre otros, que ocurren al final de la vida. También cuando hay familias que promueven la conspiración del silencio, es común que sean familias cuyo paciente adolescente presente la negación también. Como estrategias generales para trabajar la negación, pues es realmente asegurarnos que el paciente ha sido informado, porque a veces se piensa, bueno, está en negación, pero quizás ni siquiera cuenta con la información suficiente para empezar a asimilar la información y hacer frente a la situación. Es muy importante tener escucha activa también al adolescente sin juzgarlo, porque tiene sus motivos, por más que al equipo médico le parezca que es muy claro, muy evidente la situación, pero en el proceso, en el camino hacia la muerte, hay dos viajes, un viaje físico y un viaje emocional. Cuando están muy separados el viaje físico del viaje emocional, pues es complejo elaborar un duelo anticipado, pero cuando está más cerca el viaje emocional del viaje físico, pues es más, se da más esta elaboración del duelo. Facilitar en el adolescente la expresión emocional, ya que puede facilitar comenzar a pensar en estas amenazas, estas preocupaciones y comenzar a valorar esa posibilidad de la muerte o del mal pronóstico. También hay que evaluar con qué recursos cuenta el paciente y sus estrategias de afrontamiento y su autopercepción de gravedad, como dijimos.
Bien, pues, ¿qué ventajas tiene la negación? Porque hay una negación adaptativa, sobre todo cuando ocurre en las primeras fases. Bueno, nos ayuda a procesar paulatinamente la realidad de la situación. Tiene un carácter temporal y forma parte de ese proceso de adaptación, con el objetivo justo de darse un tiempo para procesar la mala noticia. Cuando es una negación desadaptativa, persiste en el tiempo y genera pues síntomas más intensos. La negación adaptativa reduce el sufrimiento, principalmente los síntomas de ansiedad en un primer momento. En la desadaptativa persiste la ansiedad, o sea, ni siquiera tiene esa función y al contrario, se aumentan otros problemas como trastornos del sueño. En la negación adaptativa no se dificulta que el paciente acepte el apoyo de otras personas, es capaz de hablar con nosotros, con su familia, con el personal, mientras que en la negación desadaptativa suele bloquear la comunicación y el apoyo que pueda recibir de otros. En la negación adaptativa, es capaz el adolescente de pedir ayuda, mientras que en la desadaptativa le cuesta mucho trabajo, ya que ese hecho le absorbe demasiado tiempo, energía. En la adaptativa, no compromete el apego al tratamiento, el apego a los cuidados, mientras que la negación desadaptativa sí que se afecta el compromiso a esta adhesión al tratamiento. Y bueno, como también dijimos, una de las cosas muy importantes que trabajar en este proceso de duelo anticipado son los deseos del paciente, lo que quiere que su familia conozca, lo que quiere que sepan sus seres amados. Y hay algunas herramientas, por ejemplo, que se llama Mis Deseos, donde aquí el adolescente puede pegar fotografías, realizar dibujos, escribir sobre los cuidados que desea recibir, lo que le quiere expresar a sus seres queridos, entre otros. Esto lo pueden encontrar en la página de Aging with Dignity. Ahí pueden encontrar estas herramientas. Otros son 5 deseos, que ya está hecho para adolescentes de 18 años y adultos jóvenes, donde se abordan justo 5 deseos. Uno de ellos, por ejemplo, es quién quiero que tome decisiones por mí en caso de que yo no pueda hacerlo. También cosas que quiero decirle a mi familia, el trato que quiero recibir, los tratamientos que quiero recibir. Entonces nos ayuda también a trabajar sus deseos al final de la vida. Otra de las herramientas es Go Wish, que son cartas en los que están escritos deseos, por ejemplo, que mantener mi sentido del humor, poder ver algún guía espiritual, no tener dolor, no ser intubado. Entonces, cada carta tiene escritos deseos en los que el adolescente puede categorizar de acuerdo al nivel de importancia, desde los muy importantes, más o menos importantes y nada importantes para él. Entonces, de esta forma también podemos explorar sus deseos. O podemos hacer uso de otras herramientas más artísticas. Esta es una hoja tomada del libro del Diario de las Emociones de Ana Llenas, en donde, bueno, aquí hace alusión a una fábrica de deseos en la que aquí pueden dibujar, pintar, escribir todo aquello que ellos desean. También hay adaptaciones de la terapia dignidad para trabajarlas con adolescentes, que es un conjunto de preguntas que se le hacen al paciente, se graban y posteriormente en una segunda sesión se le entregan al paciente en un reporte escrito que él revisa, puede colocar imágenes, fotos, lo que él quiera hacer para editarse, y este documento se le entrega a la familia. ¿Qué preguntas se incluyen en esta terapia de la dignidad? Bueno, son estas. Número 1, cuéntame un poco de tu historia. ¿Qué partes de tu vida han sido más importantes o momentos donde te sentiste más feliz? Número 2, ¿hay algo especial que te gustaría que tu familia, amigos u otras personas importantes sepan de ti? Número 3, ¿hay algo especial que te gustaría que tu familia, amigos u otras personas importantes recordaran de ti?
Número 4, ¿qué cosas en tu vida disfrutas más hacer? Cuando las haces, ¿qué sientes? ¿Por qué son importantes para ti? 5, ¿hubo algún momento de tu vida en la que te sentiste feliz, importante, orgulloso de ti mismo? ¿Cuál fue ese momento? 6, ¿hay algún consejo o palabra especial que te gustaría decirle a cada una de las personas que más te importan? 7, ¿qué quieres para el futuro de las personas que te importan? 8, ¿qué has aprendido de la vida que te gustaría contarle a los demás? Y 9, si pudieras dejar un mensaje al mundo, ¿qué te gustaría decir antes de que terminemos esta conversación? Entonces, estas preguntas se le hacen al paciente, se graban y se redactan en un documento y, bueno, se le entrega para que lo pueda compartir a la familia. Cuando hay adaptación o incluso pues en cualquier momento del proceso de la enfermedad y también al final de la vida, es muy importante también trabajar con que el paciente reciba estimulación positiva, reforzamientos positivos que aumenten su bienestar. Quizás va a tener momentos cortos de energía, sí, como ganas de realizar cosas, actividades, pero justo aprovechar esos momentos para que ellos puedan hacer en la medida de lo posible cosas que le gustan realizar. Ver a las personas que le gustaría ver, hablar con quien le gustaría hablar, entre otras actividades. Finalmente, quiero cerrar con que al final de todo, para elaborar un proceso de duelo anticipado, lo mejor que podemos hacer como profesionales de la salud es que ayudar a la familia y al paciente a encontrar una forma de que la muerte ocurra de una manera que refleje sus objetivos, sus valores, su estilo de vida, sus prácticas culturales y creencias espirituales. No es tan sencillo ese camino porque nos vamos a encontrar con muchas dificultades. La verdad es que una de las que más se suele presentar son temas de comunicación, como ya lo dijimos, pero en la medida que podamos apegarnos a esto, pues vamos a hablar de una muerte digna para nuestro paciente. Pues muchísimas gracias. Estas son las referencias utilizadas y les agradezco su atención.